Inicio, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el de suspensión del plazo de ejecución contemplado en la Ley 31069 y su reglamento, ¿no? Ya estamos ahorita aplicando la norma y en función a ello voy a iniciar primero estableciendo cuáles son las fases de la contratación pública, ¿no? La mayoría de ustedes ya la sabe. Son tres las fases que inician con actuaciones preparatorias, la fase de selección y finalmente la fase de ejecución contractual. En otras conferencias ya he hablado también de cada una de ellas. Me ha tocado exponer respecto a las actuaciones preparatorias, la selección y ejecución contractual, pero vale decir que es importante que ustedes consideren que toda la información que ustedes trabajen o plasmen en la primera fase de actuaciones preparatorias va a ser de vital relevancia para la ejecución contractual. Entonces, en la estrategia de contratación es donde ustedes deben hacer el análisis correspondiente, verificando cuáles son las variables de la estrategia y qué información en realidad deben contemplar para que no exista ninguna controversia o problema posterior en la ejecución. ¿Qué es, qué nos dice la norma también respecto a los contratos, ¿no? Los contratos regulados por esta norma son aquellos celebrados entre una entidad contratante y un proveedor, con el fin de asumir obligaciones recíprocas para abastecer a la entidad para que contrate bienes, servicios u obras. Cuando una entidad es parte de un contrato, nosotros ya nos estamos refiriendo a un contrato administrativo. Nos regimos por una norma especial, en este caso es la Ley 32069 y el reglamento, que supletoriamente en algunos casos también se aplica el Código Civil. En dicho sentido, ahora, en este momento, nosotros nos tenemos que ceñir a la norma especial, ¿no? Y cuando ya tengamos un caso en específico que de repente no está contemplada la norma, sí nos vamos a regir por el Código Civil. Además, ¿qué nos dice la norma? Que la entidad contratante verifica si el proveedor tiene multas impagas por la comisión de infracciones establecidas en la ley. En tales casos, antes de suscribir el contrato, se incorpora una cláusula de compromiso de pago de multa, la que efectúa a través de la retención del monto adeudado. Y el procedimiento de retención se establece en el reglamento. En el reglamento en realidad habla también del procedimiento de la retención en caso de multas impagas, pero además indica que debe emitirse una directiva a cargo del OEC, donde se establezca cuál va a ser la cobranza coactiva, de qué manera se va a aplicar esta retención por las entidades. Por tanto, mientras no se emita la directiva, no se puede dar inicio todavía, ¿no? A este tema de retención, que seguramente debe ser alguna de las preguntas que ya están plasmando en la opción de preguntas y respuestas. Además, ¿qué contiene el contrato? Necesariamente es el documento que contiene todas las cláusulas, por eso es que es el documento que lo contiene, las bases que establecen las reglas definitivas. No solamente nos ceñimos a lo que establece el contrato, sino también a las bases integradas, porque como reglas definitivas del procedimiento contienen aspectos relevantes y necesarios que se van a tener que aplicar en la ejecución contractual. Además, también la oferta ganadora, porque puede ser que el proveedor adicione información que no ha sido requerida, pero que él está asumiendo que va a cumplir durante la ejecución contractual. Un ejemplo, cuando existe, por ejemplo, la intención de incorporar un profesional que para el proveedor considera es necesario en la ejecución y la entidad no lo ha solicitado, suele pasar que lo incorporan en la oferta. Cuando ya estamos en la etapa de presentación de documentos, no lo acreditan o no lo sustentan, pero es un compromiso que está señalando en la oferta, por tanto debe ser acreditado. Y además el cumplimiento del profesional también debería realizarse durante la ejecución contractual. Para ello, la entidad tiene que hacer el análisis correspondiente y ya cuando estamos en la ejecución contractual, de qué manera va a intervenir el tema del costo, del pago del profesional, etcétera. Esto ya está a cargo del proveedor porque él está asumiendo
que está incorporando o adicionando al profesional. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Que contiene, por ejemplo, la oferta ganadora, porque la oferta ganadora puede, no solamente se circunscribe a lo que está solicitando la entidad en las bases, sino también a cualquier otra información que ha considerado el proveedor integrar. Los documentos también derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, puede ser quizás actas, etcétera, cualquier documento adicional, incluyendo también las modificaciones aprobadas por la entidad contratante durante el procedimiento, de ser el caso. El contrato se ajusta a la proforma incluida en las bases del respectivo procedimiento de selección. Por ello es que la entidad incorpora también una proforma. eh, de contrato, y adicional a ello, los proveedores pueden verificar la información y quizás observarla, ¿no? En su oportunidad. Que podría incluirse otros aspectos, es que el contrato realmente se tiene que sujetar a la información que contiene las bases y también a la información que contiene la oferta. Entonces, el que elabora el contrato tiene que ser muy minucioso, muy cuidadoso también con la información que va a incorporar. La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso que el postor adjudicado con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificación, de acuerdo con la normativa de la materia, ¿no? Excepcionalmente se puede realizar por medios manuales, es decir, que ahora ustedes saben con estos cambios tecnológicos que ahora no solamente se puede suscribir de manera manual, sino también a través de la firma digital. Nosotros, por ejemplo, en el Estado, siempre emitimos documentos con firma digital, ¿no? Que solicitamos ante RENIEC, con el RUC de la entidad. Entonces, para las entidades ya es algo estándar, ya es algo establecido. Y la norma ahora, ¿no? De acuerdo a la vigencia también de estos avances tecnológicos, es que considera que el proveedor también podría suscribir el contrato a través de un medio electrónico. Y las cláusulas obligatorias en los contratos necesariamente son las garantías que tiene que determinarse, ¿no? El monto, el tipo de garantía, ¿no? Como parte del contrato en una cláusula. La cláusula anticorrupción y antisoborno, que es muy importante porque esto garantiza que no existe algún tipo de acuerdo previo entre la entidad, los funcionarios o servidores y los proveedores, ¿no? Que está muy, muy de moda quizás desde hace algunos años, pero que esto con esta norma también está garantizando que ambos se están comprometiendo que no existen aspectos que van a generar posteriormente temas legales, ¿no? Solución de controversias, de qué manera se va a solucionar, ¿no? Se rige de acuerdo a la norma, cuál va a ser el medio de solución de controversias, necesariamente pues conciliación y el arbitraje que ahora es institucional en algunos casos. La resolución de contrato por incumplimiento también, algunos aspectos importantes que deben ser considerados, y la gestión de riesgos. La gestión de riesgos además es una variable de la estrategia de contratación, entonces no parte la gestión de riesgos solamente desde el momento que se tiene que suscribir el contrato, sino que es algo que ya ha sido previamente elaborado por el área usuaria en la estrategia, verificado también por la DEC y quizás solicitado también al proveedor para la presentación de oferta. Y cómo se desarrolla también la ejecución contractual y el régimen de notificaciones, es que todos los actos correspondientes a la ejecución contractual se realizan a través de la Pladicop. La Pladicop no es en sí un sistema único, sino es un sistema integrado, ¿no? Integrado por los diversos sistemas que intervienen en materia de contrataciones públicas. El SEAS es parte de la Pladicop, la FUB, el sistema del RNP, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Pladicop, nos referimos, engloba todos estos sistemas, y que es necesario también que se conozcan, no solamente por las entidades, sino también por los proveedores y los ciudadanos, donde se tiene que registrar toda la información. Dentro de esta información o dentro de estos módulos, ahí existe el módulo de ejecución contractual donde se tiene que registrar la información. Y se entienden válidamente notificados el mismo día que se registran, incluyendo cualquier comunicación entre la entidad contratante y los contratistas.
Además, el plazo contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato como primera forma, ¿no? Porque no necesariamente todos los contratos inician a partir del día siguiente de la suscripción, sino también puede darse que la entidad establezca una fecha específica cuando se cumple un presupuesto o quizás existe un contrato previo y se va a esperar que culmine, por tanto va a iniciar en una fecha cierta, o cuando se cumplan condiciones previas al contrato. En el caso de la elaboración, por ejemplo, de un estudio especializado, que es necesario que la entidad le facilite información. Entonces, cuando hablamos de condiciones, en este caso específico sería la entrega de información por parte de la entidad. Entonces, tenemos tres momentos, tres formas distintas de dar inicio a la ejecución contractual. A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato con una fecha cierta o desde la fecha en que se cumplan todas las condiciones requeridas para este inicio. Durante la ejecución contractual, los plazos se computan en días calendario, excepto en los casos en la que el reglamento señale lo contrario, ¿no? Y el reglamento en realidad nos dice que esto ya depende también de la entidad. El desarrollo de la ejecución contractual y el régimen de notificaciones continuamos es que el servidor o funcionario que tenga facultades para suscribir el contrato y sus adendas conforme a las normas de gestión interna es quien se encuentra facultado para autorizar cualquier modificación a este, salvo que ello se encuentre reservado a la autoridad de la gestión administrativa o al titular de la entidad conforme lo establece también el reglamento. Entonces, en este caso, cuando hablamos de modificaciones, conforme dice ahora el reglamento, es que la autoridad de la gestión administrativa, si suscribe el contrato, tiene que aprobar también este tipo de modificaciones. Y ahora sí, como hemos visto, una parte introductoria que da inicio al tema en específico, que en realidad no es muy extenso, es un tema corto, que es la suspensión del plazo de ejecución contractual que aplica para bienes y servicios y también aplica para obras y ejecución de obras y consultoría de obras. En el caso de bienes y servicios, nos dice la norma que cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la interrupción de la ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta la culminación del evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y o costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Este párrafo en realidad no difiere de lo que ya conocemos en la norma anterior, ¿no? Porque en la ley 3225 nace esta nueva figura de suspensión de plazo que cuando empezó a aplicarse quizás hubieron algunas dudas, no se entendía, pero a medida que se iba modificando esta norma, ya se iban haciendo precisiones más claras y más precisas. En este caso, en esta norma, dice prácticamente lo mismo, que se suspende cuando existan eventos no atribuibles a las partes, pero además dice que estas pueden acordar por escrito. Entonces, necesariamente, si hablamos de suspensión, tiene que haber un documento que acuerde la suspensión. Y además, cuando ya culmina el evento que se produjo la interrupción en la ejecución, las partes suscriben un acta acordando la fecha de su reinicio. Entonces, presupuesto inicial es que tiene que ser un documento un documento donde se establezca el acuerdo, no es que la norma te exige que sea un acto, pero sí por escrito, ¿no? Que en realidad eh, tendrían necesariamente que hacer un acta porque ambas partes tienen que estar de acuerdo, o quizás cursarle el documento a la otra parte y la otra parte estar de acuerdo, pero en realidad lo más viable y factible debería ser un acta. Pero sí, para el cierre de la suspensión y para iniciar nuevamente la prestación, necesariamente tiene que ser un acta. En caso no exista acuerdo, la entidad contratante tendría que determinar la fecha de reinicio. Entonces, si estamos hablando de una culminación de suspensión,
tiene que haber un acta, pero si no existiera el acta porque no existe un acuerdo, el contratista quizás no se pronuncia, no aparece, que también suele pasar, entonces la entidad determinará el reinicio. La entidad contratante suspende el plazo de ejecución de los contratos directamente vinculados al contrato suspendido cuando corresponda, ¿no? Esto es en el caso, por ejemplo, de no sé, un mantenimiento X que aplica como servicio y que existe quizás un contrato paralelo de supervisión. Entonces, si se suspende el mantenimiento, también tendría que suspenderse la supervisión del mantenimiento. Culminado el plazo de suspensión, se suscribe un acta en la que se indique la fecha de reinicio de la ejecución contractual. Durante la suspensión del plazo, no se van a realizar actividades del alcance del contrato. Esto es muy usual también, bueno, de los casos que a veces llegan son, por ejemplo, de obra, ¿no? Que a veces el contratista quiere avanzar, ya estamos, suspendemos, pero hay algo oculto, ¿no? Tiene un retraso muy sustancial en el avance de ejecución. Con este retraso, entonces quizás pueda generarse penalidad o ya se le culmina el plazo y va a ir acumulando y acumulando penalidades. Em, por ello, usualmente avanzan, pero ¿quién se encarga de hacer esta verificación? Tengo entendido que están llegando in situ algunos auditores, ¿no? De la Contraloría y hacen el levantamiento de información, etcétera. Pero en realidad el que debería supervisar sería, o la que debería sería la entidad, ¿no? A través de sus funcionarios, de sus servidores, quienes tienen que realmente ir al lugar donde se ejecuta la prestación y verificar que no se está avanzando con la prestación y evitar una penalidad con esto. Sin embargo, las partes pueden realizar trámites propios de la gestión del contrato, no ejecución, pero sí trámites propios, ¿no? Tales como aquellos destinados a la aprobación de prestaciones adicionales, valorizaciones pendientes u otro tipo de modificaciones contractuales, siempre que ello resulte posible y no contravenga otras disposiciones del reglamento. Es decir, está suspendido el plazo, pero se ha hecho el análisis correspondiente y se verifica que es necesario un adicional, más allá de la suspensión, ¿no? Un adicional porque esto genera pues un incremento en el monto, ya depende del análisis. Ah, ojo que en este momento estamos hablando de bienes y servicios. En ese caso, entonces pueden presentar durante la suspensión valorizaciones para pagos, solicitud de adicionales, entre otros aspectos netamente administrativos y de gestión, más no un avance de ejecución efectivo. Previa autorización de la autoridad de la gestión administrativa, las partes pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución aun cuando el evento se deba a causa imputable a la entidad contratante, sin perjuicio de iniciarse el respectivo deslinde de responsabilidades. Entonces, si no existe aún una autorización por parte de la autoridad de la gestión administrativa, podría las partes acordar la suspensión del plazo de ejecución, ¿no? Aun cuando el evento se deba a causa imputable a la entidad contratante. En este caso, está pendiente, no sé, la aprobación de un adicional y si no se aprueba el adicional, no se puede avanzar con la ejecución. En este caso, podrían acordar una suspensión. Por eso es que la norma es precisa, no dice expresamente cuál sería el caso, pero prácticamente está permitiendo que suceda. En ese caso, entonces, se podría suspender porque la responsabilidad es a cargo de la entidad, ¿no? De la gestión que no están realizando oportunamente. Obviamente, sí se tendrá que determinar el deslinde de responsabilidades. Y la suspensión del plazo de ejecución contractual en obras. Para que se dé la suspensión, tiene que haber una revisión del expediente técnico en el sistema de entrega de solo construcción para la detección temprana de deficiencias u omisiones, ¿no?
En caso, a partir del referido procedimiento, se detecte omisiones o errores en el expediente técnico que impacten en el programa de ejecución, las partes pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de obra hasta que la entidad contratante efectúe las adecuaciones correspondientes. Nosotros estamos ante una nueva norma, pero en la 3225 también hablaba de una revisión de expediente. No lo hacen de manera detallada, por eso es que a veces se llega a un problema ya en ejecución contractual. Pero si lo hicieran a conciencia todas las entidades, hicieran esta revisión del expediente, se podría determinar que hay aspectos técnicos, omisiones o errores que van a incidir en el avance de ejecución. En este caso, si se hace una revisión exhaustiva, es factible que en ese primer momento, o en ese inicio de avance, es que se pueda suspender el plazo de ejecución. Esto es importante también aclararlo porque se evitan futuras controversias durante la ejecución contractual. En el caso de solo construcción, y diseño y construcción, la suspensión del plazo de ejecución de obra se realiza de acuerdo con el artículo 107 y no supone el reconocimiento de mayores gastos generales y o costos directos, ¿no? Esto es tal cual en el caso de bienes y servicios, salvo los que sean necesarios para viabilizar la suspensión, lo que incluye la seguridad de la obra y la integridad de las personas, de acuerdo con los términos en los que se acuerda la suspensión. ¿Dónde se van a determinar estos acuerdos o cómo se van a, a establecer? Necesariamente tiene que haber un intercambio de información entre las partes y tiene que plasmarse en un documento. Por esa razón, en el caso de que exista un cobro a favor del contratista, solamente sería para viabilizar la suspensión. Estamos hablando de seguridad de obra y de integridad de las personas. En el caso de que en una obra necesariamente tenga que, eh, no sé, costearse aspectos administrativos, ¿no? Quizás por el resguardo de las personas, un seguro, o aspectos de resguardo necesariamente tiene que quedar un guardián, por ejemplo, ¿no? En obra cuando existe la suspensión. Entonces, todos estos aspectos que permiten viabilizar la suspensión tienen que ser considerados y también determinados en el acta. Reiniciado el plazo de ejecución del contrato, la entidad contratante comunica al contratista la modificación de las fechas del programa de ejecución actualizado y de los calendarios correspondientes, respetando los términos en los que se acordó la suspensión. Por tal razón, si existe una suspensión, va a variar el calendario y todo el cronograma inicial que se había considerado para la ejecución de obra. En ese sentido, el contratista es responsable también de actualizar todos estos documentos y tienen que presentarlos ante la entidad. La falta de pago de dos valorizaciones consecutivas ocasiona la suspensión del plazo de ejecución contractual. Aplica tal cual la norma anterior, ¿no? Para lo cual el contratista requiere a la entidad contratante el pago de por lo menos una valorización pendiente en un plazo no mayor de 10 días. Ya a la fecha creo que ya no es factible que existan estas demoras en los pagos porque se entiende que hay un presupuesto asignado a la ejecución y si la entidad demora en el pago es porque alguna situación debe de existir, no deberían haber retrasos, no deberían acumularse dos valorizaciones. Si el contratista está presentando dentro de la fecha, entonces hay una obligación por parte del contratista, por parte de la entidad de cumplir, ¿no? Con esta cancelación. Vencido el plazo otorgado por el contratista, el residente anota en el cuaderno de incidencias la suspensión que inicia desde el día siguiente de realizada la anotación. En este caso, la entidad contratante reconoce al contratista los costos directos y o mayores gastos generales vinculados y acreditados, ¿no? Esto es en el caso
eh, que el contratista le está dando el plazo a la entidad para la cancelación, en este caso, pues a través del residente, va a notar como incidencia la suspensión. Esto es necesario también en obra. Recordemos que el cuaderno de obra es el instrumento del cual se sirve el residente y el supervisor para anotar todas las incidencias y ocurrencias que se puedan dar en la obra. Pero no solamente es en la ejecución, sino la suspensión en realidad está ligada a la ejecución. ¿Por qué? Está poniendo un pare al plazo contractual y tiene que anotar igualmente cuando se da reinicio a la obra. En caso se resuelva un contrato principal, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato directamente vinculado al contrato resuelto. No estamos hablando de la supervisión, donde se resuelve la ejecución, no le vas a seguir pagando al supervisor porque no tendría ya sentido. Por esa razón es que la entidad tiene que ser muy cautelosa y verificar también esto y aplicar la suspensión a fin de evitar un perjuicio al Estado. Cuando se resuelve un contrato directamente vinculado, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato principal hasta que se perfeccione también un nuevo contrato directamente vinculado. Entonces, a la inversa, ¿no? Nos habla la norma de que si el contrato principal se resuelve, el contrato de supervisión puede suspenderse. Pero si se resuelve el contrato directamente vinculado, estamos hablando de la supervisión, también podría suspenderse el contrato principal, porque no puede haber una ejecución efectiva de obra sin una supervisión que esté pendiente del avance. Bueno, como referencia hay una opinión que es emitida por OCE, ya no por OS, pero que igual hace una aclaración respecto a la suspensión, ¿no? Donde indica que el término necesario tiene como uno de sus significados algo que hace falta o indispensable para algo. En concordancia con ello y también con lo que indica la opinión 190 del 2018, los costos directos y gastos generales que pueden reconocerse en el marco de lo establecido a los antiguos artículos del reglamento son únicamente aquellos que resulten indispensables a fin de posibilitar la referida suspensión de plazo de ejecución de una determinada obra. Todas las opiniones emitidas por OCE y que inciden en la norma actual porque no se ha modificado quizás el texto del artículo y podría aplicarse de la misma manera, también son válidas. Recordemos que las opiniones no son vinculantes, pero sirven de guía para poder llenar esos vacíos legales. ¿Cómo efectivizo yo la aplicación de la opinión? Esto, por eso todas las entidades tienen un área legal que son responsables, el asesor legal y los diversos especialistas, en tomar de referencia todas estas herramientas que nosotros facilitamos y emitir finalmente un juicio a título personal del área legal, ¿no? En este caso, es una opinión que sirve porque en realidad aplica a un artículo que no ha variado sustancialmente. De esta manera, para viabilizar la suspensión del plazo de ejecución de una obra, podría requerirse, por ejemplo, la permanencia de los guardianes de obra, lo que yo les decía, durante el periodo en el que ésta se encuentre paralizada, puesto que es necesario poner a buen recaudo la obra durante el periodo en que se extienda la medida. Este concepto, entre otros necesarios, ¿no? que sirven para viabilizar la suspensión, podría formar parte de los mayores gastos generales considerados como indispensables para viabilizar dicha suspensión, según lo merite cada caso en concreto. Bueno, con esto he terminado con la primera parte. Si tienen alguna